Y una nota desclasificada de la Agencia Central de Inteligencia sostiene que entre 2004 y 2020 existieron reportes de inteligencia sobre el interés y las posibles capacidades del régimen venezolano para manipular los sistemas electrónicos de votación, incluyendo la tecnología vinculada, bueno, a empresas que se dedicaban a esto. Sin embargo, el propio documento, bueno, advierte que esa inteligencia no confirma de manera definitiva que se haya ejecutado un fraude electrónico masivo en las elecciones específicas de Venezuela, pero a mí me llamó mucho la atención que ayer el presidente da este discurso a la nación y en los documentos desclasificados no aparece Cuba por ningún lado, al menos ahí en el tema venezolano, y eso me llamó mucho la atención. Cosa que sí fue mencionada por el secretario de Estado Marco Rubio, que mencionó a Cuba y a Irán. En el caso de Cuba dijo que con sus capacidades de inteligencia había influido en toda la región. Para hablar de este tema de la inteligencia y de cómo el régimen cubano no solamente ha ayudado a manipular elecciones, sino que representa un grave peligro para la seguridad nacional, nos acompaña Pepe Cohen, ex oficial de inteligencia cubano y, bueno, quien por supuesto trabajó para la CIA y que nos ha acompañado en otras ocasiones. Pepe, ¿cómo estás? Muy bien, Mario, ¿cómo andas? Muy bien. Pepe, ¿qué te parece todo esto que reveló el presidente ayer en relación con Venezuela? Y en el caso, y me llamó mucho la atención también ayer el discurso del secretario Rubio. Me imagino que tú estuviste muy pendiente del extremismo de izquierda y cómo este extremismo de izquierda es un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos. Por supuesto, en Latinoamérica no hay ningún país, incluyendo Venezuela, que haya desarrollado un aparato de inteligencia tan sofisticado como el de Cuba. Cuba se vio en la necesidad, con la ayuda de la KGB, en este caso la Unión Soviética, de desarrollar un aparato de inteligencia muy profesional. De hecho, fueron entrenados, la mayoría de los oficiales y altos mandos de la inteligencia cubana fueron entrenados en la escuela de la KGB en Rusia. O sea que lo que te quiero decir es que todo lo que pudo haber hecho Venezuela mientras Chávez estaba en el poder fue asesorado, fue orientado y fue dirigido por la inteligencia cubana. Eran los que tenían la capacidad para burlar las elecciones, para hacer todo este tipo de cosas que han hecho y siguen haciendo en Latinoamérica. Cuba está detrás de todo, Cuba es el origen del mal, la verdad es esa, y Cuba creó un aparato de inteligencia sofisticado al punto que fue subestimado por los mismos Estados Unidos, y ahí están las consecuencias. Pepe, ayer el secretario de Estado Marcos Rubio mencionaba al régimen cubano sus capacidades de inteligencia para diseminar toda esta ideología maligna en la región. Pero también hablaba de la proyección del régimen cubano dentro de los grupos de la izquierda radical aquí en los Estados Unidos. Claro, ese es el tema que te estoy hablando, que ha sido subestimado. Mira, en el siglo XIV, cuando se empezó a construir la muralla china para protegerse de Mongolia, los mongoleses decían que estaban construyendo una muralla muy fuerte, pero estaban custodiándola personas muy débiles. ¿Qué quiere decir esto? Y eso es un término que se usa en la inteligencia. Estados Unidos puede ser un país muy poderoso tecnológicamente, muy poderoso militarmente, pero si frente a muchas de las entidades que están vinculadas a todo al aparato, no solamente de gobierno, sino de la industria, la tecnología, hay personas resentidas, débiles, susceptibles a estas ideas procomunistas o prosocialistas, porque tienen un resentimiento en contra de su propio país, porque no comprenden la realidad del socialismo, entonces se hace vulnerable. Por ejemplo, mira, para que tengas un ejemplo, Mario, la red Avispa estaba formada por oficiales de inteligencia en Cuba, eran oficiales entrenados, pero eran ilegales. O sea, ¿cómo Cuba se las arregló para burlar y para convertir a ciudadanos cubanos en ciudadanos puertorriqueños, en ciudadanos mexicanos? Hicieron un expediente, fue un trabajo laborioso por año, eso demora 5 años mínimo, porque tienes que aprenderte la historia y la vida de la identidad que tú estás asumiendo. Entonces, ¿qué te quiero decir? Y lo mismo ocurre con China. Este país puede ser muy poderoso, pero las propias leyes de Estados Unidos propician que sea vulnerable, porque siempre hay personas corruptas, ¿ok?,
enemigos de Estados Unidos, incluso que nacieron en Estados Unidos, haciéndole daño a su país. Y entonces eso es lo que tú estás mirando, y Cuba ha sabido aprovechar ese resentimiento y ha sido una apuesta también a jugar a la miseria en la que han sumido el pueblo de Cuba, porque cualquier oficial de inteligencia se siente persona viajando por el mundo. La motivación más grande de cualquier oficial de inteligencia en Cuba es la subsistencia, pero le dejan la familia de rehén. Y entonces son efectivos en su trabajo por tal de vivir en Estados Unidos, por tal de vivir en Italia, y entonces priorizan lo conveniente por encima de lo correcto. Y se hacen muy profesionales en el trabajo de reclutamiento. Si, por ejemplo, estaba diciendo el presidente que se estima que China accedió a más de 220 millones de registros electorales. ¿Cómo pudo haber China hecho eso? Muy sencillo. Porque hay personas corruptas en este país que pueden vender esas listas, o porque accedieron de alguna manera tecnológicamente a las máquinas computadoras, pero no necesitan hackear las máquinas, que es bastante complicado el trabajo cuando tú tienes gente que son pro-chinos en este país, en todas las entidades del gobierno. Tú lo estás viendo ahora mismo en Nueva York, lo que está ocurriendo con el alcalde de Nueva York. Entonces es una situación de una lucha del bien contra el mal, como lo describió tan magistralmente. No creo que haya una persona que haya descrito mejor la realidad del papel de Cuba y del socialismo que Marco Rubio, en el extraordinario discurso que dio ayer, que yo me quedé impresionado. Había escuchado muchas cosas, pero nunca como lo que él describió. Y Cuba no puede borrar esa historia. Eso está ahí en los papeles. Hablando de que Cuba no puede borrar esa historia, exactamente como había dicho Stephen Miller, hoy el régimen cubano salió a darse golpes en el pecho y a decir que son víctimas del macartismo. El macartismo está de regreso en Estados Unidos, dice Miguel Díaz-Canel. Esto es impresionante. Estamos hablando del ser que dio la orden de combate para que los cubanos se dieran palos unos contra otros, del tipo que tiene más de 1000 presos políticos, del hombre que no permite ni las protestas nocturnas en La Habana porque manda a la policía a reprimir. Y él está rasgándose la vestidura porque dice que el macartismo está de regreso en Estados Unidos. Macartismo es lo que tienes tú. Y entonces empieza a hablar ahí de Hitler y de la Operación Cóndor. Ustedes son peores, ustedes son lo peor que ha conocido el hemisferio occidental, que meten preso, bueno, todavía tienen preso a Luis Manuel Otero Alcántara, que ya cumplió su condena, lo dejaron preso, lo dejaron secuestrado hasta que Estados Unidos acepte traerlo para acá. Pepe, tu reacción a las palabras. Y esta publicación tiene un mensaje subliminal, porque él indirectamente, si te das cuenta, está haciendo un llamado a la izquierda internacional. Fíjate que no está hablando ahí de Cuba. Él está hablando de que Estados Unidos, en el caso de Marco Rubio, acusó a la izquierda global, radical, entre paréntesis, global. O sea que, y ellos son, mira, cuando se acabe, increíblemente parecerá mentira lo que te voy a decir. Hay gente que pueden decir, Pepe, ya ahí yo creo que tú estás exagerando. Cuando se acabe el régimen de Cuba va a cambiar muchas cosas en el mundo. Porque Cuba, el régimen cubano, a 90 millas de Estados Unidos, acuérdate que es el país más cerca, enemigo de Estados Unidos, ha sido la plataforma usada por todos los enemigos de Estados Unidos para hacerle daño a Occidente. Y en eso han dedicado todo el dinero, todos los recursos, toda la ayuda, todos los tipos radicales, Hezbollah, todos los grupos terroristas de Latinoamérica se entrenaron en Punto Cero y en Pinar del Río. Esas guerrillas cogieron fuerza gracias al régimen cubano, gracias, por supuesto, en su momento al apoyo económico de la Unión Soviética. Los vietnamitas venían a Cuba a entrenar a los terroristas, señores. Yo fui testigo de eso, es que yo estudié en una escuela militar. Yo practicaba, yo pasaba los entrenamientos del cacho. Yo creo que cualquiera de mi edad que vivió en mi tiempo y le tocó vivir lo que yo viví, sabe perfectamente que Cuba se ha convertido en un ente desestabilizador para Occidente, y hoy el problema es más grave porque se acrecentó a través del tiempo. Ahora él está tratando de involucrar, es como un llamado indirecto al izquierdismo global, parte de los cuales están dentro de Estados Unidos. Yo creo que todo eso se está investigando. Pero todo eso ha existido, Mario, desde que yo llegué a este país. Yo me he cansado
yo estuve en briefings con las agencias de inteligencia, yo entregué información, pero a veces este país funciona como una empresa, Mario. O sea, no es como Cuba, que todo el dinero que necesita la inteligencia, como no hay empresa privada, el gobierno lo administra, aunque la gente se mueran de hambre. Este país no funciona así. Este país tiene que contar con el presupuesto aprobado por el Congreso, aprobado por el Senado, firmado por el presidente. Entonces, a veces Cuba no era una prioridad porque se subestimaba, porque miraban que no era una fortaleza como el muro en la muralla china, sin darse cuenta que eran vulnerables por la capacidad que tenían de penetrar, de reclutar y de hacer daño en las universidades, de hacer daño dentro del departamento, dentro del Congreso, personas influyendo dentro del Congreso, aprovechando las leyes y la libertad que tiene este país. Pero yo creo que nadie como Marco Rubio, yo me quedé ayer honestamente sorprendido. De hecho, voy a escribir sobre ese tema, porque yo no he visto en mi vida a alguien que explique, sobre todo cuando él enfoca en cuál es el origen de este pensamiento comunista, del marxismo, que es el odio hacia la prosperidad, que es construir una sociedad completamente gris, donde no existe el mérito y donde todos sean unos borregos. No digo esa palabra, pero básicamente, sin haber vivido en Cuba, le da una interpretación tan magistral. Yo no sé quién fue que preparó el discurso, no sé si fueron sus propias ideas, pero yo me quedé profundamente impresionado. Es lo mejor que yo he escuchado y que describe la realidad. Y bueno, discúlpame que me extienda un poquito, pero habiendo hablado de este tema, te puedo decir, que todo pasa por el derrocamiento del régimen a las buenas o a las malas. Es inevitable que en esta administración se acabe de una manera u otra con el régimen cubano, porque han detectado, han identificado que de ahí nace el mayor peligro. Pepe, sin embargo, hay muchas personas que están, ¿cómo decirte?, entre desilusionadas, otras que están escépticas, que dicen, mira, esto es bla, 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 y al final no acaban de hacer nada. Esto, es decir, y vemos a Trump decir que entonces que Cuba va a ser diferente de Venezuela, porque en Venezuela hay mucho oro y mucho no sé cuántas cosas más, y es muy grande. Eso fue ayer. Eso es verdad. Y entonces, y sigue, se extiende, y se extiende, y se extiende, y la gente dice, ya no vamos más. No, es verdad, y yo comparto ese sentimiento, ¿ok? Solo que las cosas en este mundo y de esa naturaleza no funcionan como las personas quisieran. Mira, si te das cuenta, Mario, Estados Unidos no está perdiendo absolutamente nada con la situación de Cuba. El pueblo cubano está sufriendo, ¿ok? No hay ninguna duda que la gente se está muriendo de hambre, están pasando vicisitudes, pero en última instancia no es Estados Unidos quien está sufriendo eso. Y si te das cuenta, el mensaje de Donald Trump para el mundo es Estados Unidos primero. O sea, yo lamento lo que está pasando en Cuba, yo voy a resolver esa situación, pero no es una situación que le compete a Estados Unidos. Ellos no van a hacer ninguna operación corriendo el menor riesgo. Yo te puedo asegurar que cuando ellos decidan y cuando Trump diga, listo, háganlo, es porque tienen todo bajo control. No van a querer que muera un ciudadano americano, ¿ok? Y lo otro, es verdad que Cuba no tiene petróleo, no es mentira, porque él es tan explícito que lo dice, y no tiene oro, que no es mentira, pero Cuba es un peligro para la estabilidad de Estados Unidos y para la estabilidad del hemisferio. O sea que el motivo por el cual debe cambiar el régimen en Cuba no es tanto económico, ¿ok?, como el peligro que representa, habiendo en su historia alimentado todos estos regímenes, todos estos gobiernos en contra de Estados Unidos. Entonces, definitivamente yo lo que sí creo es que después de 67 años es muy fácil pensar en que no va a pasar nada. Es muy fácil. En realidad el gobierno cubano se las ha arreglado hasta ahora para engañar al gobierno de Estados Unidos, incluyendo el de Obama, para jugar con ellos, para dilatar, porque en realidad Cuba nunca lo han considerado una prioridad. Pero si tú escuchas el discurso ayer de Marco Rubio, te habrás dado cuenta que es completamente diferente. Cuba está jugando un papel primordial ahora mismo en la política exterior de Estados Unidos y ellos están decididos a arrancar ese peligro de raíz. Yo sí creo que va a ocurrir, te lo estoy diciendo desde el 3 de enero que sacaron a Maduro, dije, ha comenzado un proceso de desmantelamiento. Ya viste todo lo que está pasando, el cambio de gobierno de izquierda a derecha en Latinoamérica, te das cuenta, ni
ni Petro. Cuando le toca a Lula, Lula sale del poder, hay más control sobre el fraude, hay más limitaciones objetivas para ellos poder hacer un fraude tan descaradamente como lo hacía Maduro y Chávez. No cuentan con los recursos. Cuba es un país en ruina, sus recursos son limitados. Entonces, lo que yo te quiero decir es que es un proceso que va a culminar con el derrocamiento. ¿Cómo va a ocurrir? Ellos quisieran, y yo creo que Estados Unidos quisiera, que no hubiera derramamiento de sangre. Lo mejor que puede ocurrir es un cambio de régimen hacia la democracia, elecciones libres, pero a mí me parece que eso no es a lo que está apostando este individuo. Si está vivo, Raúl Castro, con los 90 y pico años, a él no le importa la vida, y parece que no le importa la vida a los nietos, o está tratando de que el nieto negocie. Pero yo sí creo honestamente, de corazón, yo que he sufrido de alguna manera, igual que todos los cubanos, y yo que conozco, porque hay otra gente que no conoce, pero yo conozco la naturaleza criminal del régimen, y a mí me ha tocado sufrir la incompetencia de un gobierno como el de Obama, honestamente, que mandó 5 espías para allá, habiéndole hecho daño, del cual yo soy testigo a este país, que mataron ciudadanos americanos. Y yo en silencio he tenido que, como todos los demás, soportar esta situación, pero yo creo, honestamente, no es que tenga una falsa esperanza, no es que yo estoy muy optimista, no, viendo la realidad no va a ser de un día para otro, pero van a acabar con el régimen, van a cambiar la situación de Cuba, es mi opinión. Pepe Cohen, muchísimas gracias, tu opinión vale mucho, así que gracias por compartir con nosotros aquí en Martín Noticias. Gracias a ti, Mario, muy amable.